Hola Elvira, muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando a este nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad, el primero de la semana. Hoy, para los que ya conocéis este espacio y habéis visto alguna de las entrevistas, vuelve Elvira Llorente de Evolución Emocional. Hola Esther, hola Madre Hierba, hola Angie. Ella ya ha pasado por aquí y hemos hablado, tenéis todos los directos colgados tanto en la parte de vídeos, los tenéis también en el canal de YouTube, que los estoy subiendo todos. Y bueno, pues Elvira ha venido a hablar de temáticas como puede ser el duelo en los niños, el cáncer, la estructura del cáncer. Hemos hablado también del bullying, hemos hablado también de qué se esconde detrás del sobrepeso, y hoy vamos a hablar también de una temática muy interesante que es el suicidio, una temática que parece que está ahí, pero nunca se habla de ella, y hemos pensado pues quizá que este encuentro pueda ayudar a alguien que esté pues en alguna situación cercana o con algún problema de enfermedad mental, o que pudiera pues esto aportarle algún valor de alguna manera. Así que la voy a dar paso por aquí para que se presente. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí y os vais conectando también. Melissa, Natalia. Hola Elvira, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy feliz de estar aquí un día más compartiendo contigo y con todas las personas que se están uniendo. Así es que, pues muy bien, con una temática muy interesante que nos toca a muchos, de una manera más directa o más indirecta. Además, este es un tema que, en mi caso particular, he tenido que trabajar muchísimo. Así es que, bueno, pues espero que tras mi experiencia, bueno, pues pueda ser quizá iluminador para aquellas personas que lo estén pasando mal, o bien porque lo viven desde quererse suicidar ellos, lamentablemente, o desde familias que quizá no sepan qué hacer con esta situación porque lo tengan o en casa o ya les haya ocurrido. Entonces, bueno, pues aquí estoy para compartir con vosotros una vez más algo tan dramático y a la vez tan importante como es este tema. Fíjate que ayer yo leía, ¿no?, sobre esta temática, y, y muchas veces pues se decía que se giraba la mirada, ¿no? Y qué bueno pues que estemos aquí, que ya lo habíamos hablado, para poder ayudar, ¿no? La verdad que siempre que vienes para mí es un regalo, porque aprendo muchísimo además de esas temáticas que parece que están ahí, pero que creo que hay que darles visibilidad también para ayudar y para a veces compartir, ¿no? Porque desde la depresión o desde cualquier tipo de persona que pueda tener estos pensamientos, creo que a veces es necesario pues hablar de emociones, ¿no? De qué sentimos, de cómo nos sentimos, ¿no? Y no ocultar tanto, porque luego al final pues pasa todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me gustaría que te presentaras, porque hoy no te he presentado, para todas las personas que vienen por aquí nuevas, que me gusta que sepan que estás otra vez aquí y que te puedan conocer. Eso es, gracias, Samantha. Pues yo soy Elvira Llorente, para los que aún no me conocéis. Soy psicobioterapeuta, he hecho toda la formación en biodescodificación, en programación neurolingüística, en metáforas, y soy experta en el acompañamiento en procesos en los que el inconsciente juega un papel importante. Es decir, que puede ser desde la sintomatología física, siempre de la mano de un médico alopático, por supuesto, para que la persona esté también en seguridad desde el lado médico, pero todo lo que es la parte emocional y todo lo que es la parte inconsciente, que a veces lo que hace es liderar o guiar nuestra vida sin nuestro permiso, como digo yo. Entonces, el hacer emerger todo lo que tenemos en el inconsciente al consciente y poderlo expresar, pues dejan otra impronta en el cuerpo y en nuestra biología, y podemos trascender muchas cosas que podemos tener. Entonces, bueno, como Samantha bien dice, he hecho muchísimas especializaciones, pero bueno, pues ahora no os voy a aburrir con todas ellas. Si tenéis interés, pues te podéis buscar en las redes o en mi página web, elvirallorente.com, y ahí podéis encontrar también mi contacto
o si tenéis un interés especial, pues preguntadme. Y bueno, pues hoy, si quieres, Samantha, después de esto, yo creo que podemos dar paso a esta temática. Pero estoy viendo que se está uniendo un montón de gente, y así que bienvenidos a todos y a todas. Y luego Mira, hay una cosa. hay gente que me ha escrito que les parecía una temática muy interesante. Entonces, pues podemos empezar como tú lo habías estructurado ahí, como tú quieras. Muy bien, yo como siempre, tanto a los que están en el directo como a ti, os invito a que me hagáis preguntas o que si voy deprisa, porque a veces si me emociono me Sí. puedo atropellar, así que por favor sentiros libres de decirme ve más despacio o háblanos un poquito más de este tema o de este otro, ¿vale? Porque yo hoy estoy para vosotros, para compartir. Bien, entonces lo primero que vemos efectivamente es que el tema del suicidio es un tabú que no se habla. Y yo siempre que suceden cosas me hago preguntas, yo soy la de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas tratan el suicidio como algo casi secreto? Yo he visto que el suicidio lo que genera muchas veces es un juicio, y esto tú lo comentas también en el post que has hecho de introducción, y entonces esto también lo quiero desvelar, ¿no? Porque hay un doble juicio, que es el juicio de la mirada de la sociedad a la gente que acomete este suicidio, y es un juicio bastante severo. Juzgamos lo que hacen, les juzgamos de cobardes muchas veces, les juzgamos de injustos porque dejan quizás un drama detrás y otras muchas cosas, ¿no? Cada uno o cada cual sabe si hace ese juicio o no. Y luego, por otro lado, hay un juicio también muy fuerte dentro de la familia que deja esta persona que se ha suicidado y genera muchas veces un sentimiento de culpa atroz porque no han podido hacer nada por esa persona que se ha suicidado, ¿no? Y muchas veces se autocritican y se dicen cosas como cómo no lo habré visto antes, cómo es posible que no haya podido hacer nada, cómo es posible que no me haya dado cuenta. Entonces, lo primero de todo es ver que el suicidio, bueno, pues es una realidad entre nosotros. Las cifras son abrumadoras porque, bueno, si os habéis metido en Internet por curiosidad, estamos hablando de que entre 10 y 11 personas al día se suicidan y eso hace un total, pues, al año de entre 3.600 y 3.900 personas. Eso realmente bueno, para mí me parecen unas cifras elevadísimas. Y luego también podemos ver algo que a mí me llama la atención, y es que hay muchos más hombres que se suicidan que mujeres. Más del doble. Entonces, hay en el 2020, por ejemplo, hubo 1.000 mujeres que se suicidaron frente a 2.900 hombres que se suicidaron. Entonces, esto, la primera... Bueno, aquí os introduzco a mi perro, generalmente está tranquilo, hoy quiere decir algo. Bueno, entonces, la primera cosa que podemos ver es que dentro de la sociedad también se juzga mucho las emociones de los hombres y los hombres se sienten con esa poca capacidad o quizá poca acogida de expresar lo que sienten. Y esto es un grave problema, como podemos ver, porque muchas veces eso mismo les aboca a estar en una situación quizá de desesperación y no poderlo expresar. Las mujeres, por el contrario, somos mucho más emotivas, emocionales, quizás se nos tacha de lloronas o de otras muchas cosas, pero a la vez esto puede ser algo que, como vemos, pues puede ser aliviador, ¿no? Porque ya no hay tanto juicio hacia la mujer, o si lo hay, está más permitido. Entonces, desde aquí os invito a todos y a todas a que hagáis una reflexión de cuánto en contacto estáis con vuestras propias emociones y cuánto de libres os sentís como para compartirlas. Y para compartirlas, bueno, pues no quiere decir esto que quizá tengamos que hacerlo público en las redes sociales, pero qué gente tienes a tu alrededor, ¿no? Que pueda hacer esa red de apoyo emocional en un momento determinado. ¿Con quién cuentas para poder echar un lloro, ¿no? Que a veces creemos que tenemos que ser fuertes y lloramos a solas y que no nos vean. Entonces, esto lo hemos hablado muchas veces en muchos de los directos, Sam,
si recuerdas, ¿no? Lo importante que es estar en contacto con nuestras emociones y también el poderlas expresar y tener gente en nuestro entorno que pueda acoger, apoyar, libre de juicio, si posible, eso es lo ideal, ¿vale? Porque cuando hay una libertad de juicio es cuando realmente uno se puede sentir en la libertad de expresar lo que está sucediendo en su interior. Y hay veces que puede ser atroz, como vemos, ¿no? Con estas personas que deciden suicidarse. En el mundo, para terminar con las cifras, se suicidan 800.000 personas en un año. Entonces, bueno, vemos que son cifras, bueno, pues muy... a mí al menos me sobrecoge, ¿no? Ver que hay tantas personas que toman esta decisión tan drástica. Entonces, hasta aquí, Samantha. ¿Quieres aportar alguna otra cosa más que tú hayas visto dentro de lo que son cifras o que te haya llamado la atención? No, fíjate que lo que dices a mí también me sobrecoge. Además, yo contaba, yo tuve un tío que se suicidó, ¿no? Él tenía depresión y qué puede pasar por una cabeza, ¿no? Para al final sentirte tan solo, que tu vida no tiene sentido y quizá a veces pues nos han hecho de una manera, ¿no? En la que mostrar esa vulnerabilidad que tanto hablamos, pues no es bueno, ¿no? Porque parece que eso nos hace ser débiles, ¿no? Entonces tenemos que ser fuertes. También ahora con el desarrollo personal, no todo está bien. Y a veces es que no todo está bien. A veces es que necesitamos desbloquear eso que sentimos ahí dentro y necesitamos contarlo, ¿no? Porque al final, si no, a lo mejor, pues, si lo callas, luego, pues tú lo sabes, ¿no? Se producen muchas enfermedades por esos bloqueos, ¿no? De esas emociones, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pues, esta parte que has traído aquí del que decir, ¿no? Que es que somos humanos y que a veces pues necesitamos pedir ayuda y quitarle, ¿no? Ese, es como esa capa, ¿no? De que somos perfectos, de que somos estupendos, porque no lo somos. A veces tenemos días malos, otros buenos y hay que pues normalizar, ¿no? Esos estados que tengamos, Eso. pues tenemos rabia cuando tenemos dolor, ¿no? Y expresarlos y lo que dices tú, rodearte de esas personas refugio que no tengan juicios y que a lo mejor solo necesitas que te sostengan y que te escuchen, nada más. Exacto, así es, así es. Ahí iba a decir algo, pero se me ha ido el santo al cielo, como quien dice, así que luego lo recuperaré seguramente en el transcurso de la charla y lo mencionaré. Entonces, bueno, para continuar, ¿qué hace que alguien quiera acabar con su vida? ¿No? ¿Qué pasa? Tú hablas de qué le pasa por la cabeza y yo hablo qué le pasa por el corazón. ¿No? Son dos lugares muy diferentes desde donde hablar. Nos han acostumbrado muchísimo a que tengan valor nuestros pensamientos y han desvalorizado por completo nuestras emociones. Y realmente el tesoro está en la emoción. Es muy diferente que alguien piense que es amado a que realmente se sienta amado. Es muy diferente a leer, esto lo he dicho muchas veces, leer la carta del menú a comer el menú, ¿no? Son dos situaciones diferentes. Es muy diferente mirar la guía de viaje que ir a hacer la experiencia del viaje. Entonces, en el pensamiento estamos en el mundo de lo virtual y en el corazón estamos en el mundo de la experiencia. Entonces, de ahí radica la importancia de ir a visitar, más que nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces esto, bueno, pues un poco para apoyar también lo que he dicho, ¿no? de esa importancia de tener gente a tu alrededor. Y invitar a los hombres también a que toquen su vulnerabilidad, que es muy importante. No quiere decir, todos somos vulnerables. Yo, siendo terapeuta, también digo muchas veces que soy la primera que está rota y descosida. Es decir, que un terapeuta no es una persona perfecta e ideal. Por supuesto que si estoy aquí es porque he hecho un trabajo anteriormente, pero también es verdad que yo puedo reconocer hoy día pues cuáles son mis conflictos, mis debilidades y mis fortalezas, pero sintiéndome en seguridad. Y eso me da una potencia que quizás no podría tener si estoy desde el lado del sufrimiento o del drama o otras cosas, ¿no? Hoy puedo decir con orgullo que he ido a visitar todos mis bosques oscuros, quizá muchos que me quedan por recorrer y por experimentar, y he ido al encuentro de mis lobos. Y entonces es desde ahí, desde donde yo puedo coger a una persona de la mano y decirle, puedes confiar, porque yo estoy contigo. Yo he estado ahí antes. Entonces, bien, ¿qué es lo que hace que alguien quiera acabar con su vida? Bueno,
digamos que aquí desde el lado del inconsciente biológico hay conflictos que sostienen determinados comportamientos. Y ¿a ti se te ocurre algo a nivel emocional que pueda sentir alguien que se quiera suicidar, Samantha? Algo que se te pase así que digas, pues no se siente de esta manera o se puede sentir de esta otra. ¿Algo que se te ocurra desde lo que tú has Pues vivido fíjate, porque tú has tenido esa experiencia cercana? yo he tenido esa experiencia cercana con un tío que se separó, tuvo una relación familiar, sus hijos se fueron con su madre, él se quedó a vivir con sus padres y yo creo que él cayó en ese bucle, en esa depresión en la que lo único que hacía era dar vueltas por su casa, nada más, ¿no? Hasta que al final un Ujú. día pues decidió quitarse la vida y se lanzó. Entonces, ¿cómo puede estar tu vida sin sentido? A lo mejor pues una persona que llegas a una edad, por ejemplo, te quedas sin trabajo, eso te afecta a nivel familiar, crees que ya no puedes sacar a tu familia adelante y eso puede ser una causa, por ejemplo, de decir, jolín, pues ahora qué hago yo, ¿no? Yo ya no, mi vida no tiene sentido si mi mujer... Ok, vale. Entonces, bueno, tú me has hablado de un comportamiento, ¿no? De lo que hace o no hace, pierde el trabajo, etcétera. ¿Cómo puede ser, cómo se podría sentir esa persona? Eh, por ejemplo, ¿se podría sentir amada? Te hago esa pregunta, ¿no? Así. Vale, yo tengo O el sea, convencimiento, sí, dime. no, no sé si te refieres a que se siente amada en ese momento. Para que tú puedas llegar a la decisión de que no quieres seguir viviendo en esta vida, yo me hago estas preguntas, ¿no? De qué se te pasa por el corazón. ¿Realmente sientes amor en tu vida, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que lleva a que quieras destruirte? Porque al final el suicidio tenemos que tener en cuenta que es un acto, un comportamiento, ¿no? Todo lo que son actos son comportamientos que van en contra de la naturaleza y de la vida. ¿Vale? Entonces, hay una especie, en estas personas, lo que hemos observado desde este lado del inconsciente, es que la muerte se vuelve como algo atractivo, porque si no, no lo harían. Están yendo en contra de la naturaleza, ¿no? Es como si, bueno, hay peces que sí que van en contra de la corriente, pero en este caso es ir en contra de la propia vida, ¿no? Entonces, la muerte se vuelve como atractiva y también como la vida después de la muerte en estas personas. Piensan muchas veces en preparar su entierro, piensan quizás en la resurrección, en la vida después de la muerte, en el paraíso. Es decir, que tienen como una especie de fantasía muy fuerte que les atrae y que les acerca de forma natural a la muerte. Digo natural, aunque está desnaturalizado, porque eso no es lo natural en nosotros, ¿vale? Entonces, lo que nos encontramos es que es algo que está dentro de un comportamiento social, y ahora explicaré un poco. Está dentro de un comportamiento que pertenece a lo que es la parte social, ¿no? En las relaciones con los demás. Y de forma concreta, es gente que vive con dos conflictos que se hermanan, al menos dos conflictos, hay más después, ¿vale? Que se van a sobreponer, pero que viven dos conflictos que se hermanan y se hacen, digamos, una especie de candado para sanarse. Y eso hace que les atraiga aún más la muerte y hay muchas veces que por eso las terapias, bueno, no digo que siempre, pero en muchos casos no son suficientes, ¿no? Quiero poner también, ahora que hablo de este tema de las terapias, quiero poner también un poco en conciencia de que el suicidio es algo muy delicado y que yo siempre recomiendo que la persona esté vigilada por un psiquiatra certificado para que esté siempre en seguridad y, por supuesto, si es necesario, que esté bajo medicación, ¿vale? Eso no quita para que luego vayamos a ir al encuentro de esos conflictos emocionales y los podamos liberar, pero siempre desde la seguridad de la persona, ¿vale? Entonces, si hay alguien que está con esos pensamientos de suicidio bueno, y llega a poder expresarlo, por favor, os invito a que os pongáis en seguridad, a que consultéis con un psiquiatra especializado y que, pues si es necesario, toméis medicación hasta que os encontréis en una mejoría y podáis prescindir de ella, si llega el caso. Entonces,
Eso por un lado, que es muy importante porque hay muchas veces que podemos crear fantasías, ¿no? De que, uy, bueno, pues ya, ya con esto ya se me va a quitar. Pero no, lo primero es la seguridad de la persona. Entonces, bien, estamos en un entorno social y dentro de ese entorno social hay dos conflictos biológicos que se hermanan, que están del lado del cerebro masculino y del lado del cerebro femenino. Entonces, el cerebro se bloquea, digamos, porque nosotros todos tenemos un lado creativo y un lado más intelectual, un lado más intuitivo, un lado más lógico y racional. Y hay un lado, todo ese lado creativo e intuitivo está más conectado a la parte femenina. Es en prioridad, las mujeres estamos funcionando desde ese cerebro, aunque basculamos de forma permanente porque a veces necesitamos el lado masculino, ese lado lógico, racional. Entonces, vamos basculando y nuestro cerebro va encontrando soluciones para nosotros. Pero, ¿qué ocurre si hay un conflicto muy grande en uno de esos cerebros y al mismo tiempo en el otro? El cerebro queda bloqueado y no hay solución en el plano de nuestra vida cotidiana y pasamos a tener un comportamiento y en este caso este comportamiento es el que te atrae hacia la activa. Vale, entonces, la hipótesis es que estas personas, o lo que hemos observado, y digo desde la hipótesis porque puede ser que haya personas que tengan otros rasgos, pero lo que se ha observado es que las personas están en una frustración afectiva, es decir, esto de no me siento amado o amada, ¿vale? Y ese sería el cerebro, desde el lado del cerebro femenino, ¿vale? La mujer está mucho más en el afecto, en el cuidado, en la atención a los demás, ¿vale? No quiero decir que solamente exista eso, pero eso es una de las partes que están en el córtex, ¿vale? De una mujer diestra y femenina. Y en el lado del cerebro masculino tendría un conflicto quizás con la pérdida de un territorio o del territorio en su lado más amplio. Entonces tú, por ejemplo, me hablabas de tu tío, ¿no? Cómo perdía el trabajo y a lo mejor para él el trabajo era su territorio. Y es posible que al perder el territorio y no sentir el amor, esos dos se van a hermanar y van a crear ese conflicto aún mayor. Vale, hay muchas veces que esto de sentirse amado o no amado, las personas pueden decir, no, si mi padre me quería. No se trata de lo que tu padre te quisiera, se trata de lo que tú sentiste o recibiste. Es decir, ¿tú te has sentido querido o querida desde pequeño, desde pequeña, desde cuándo? ¿Sí? ¿Es así? ¿No es así? Entonces, muchas veces confundimos estos términos, no, si mi padre me quiere. Eso es una cosa. Otra cosa es, ¿cómo lo sientes tú dentro de ti? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Sientes que te ha querido? ¿Sí? ¿No? Y eso está bien. Hay que sentir desde esa profundidad cómo es para ti, más allá de lo que veamos en la escena de teatro entre los miembros de la familia. Y puede ser perfectamente que una persona haya tenido amor, pero no lo haya podido recibir. Esto se da muchas veces cuando, por ejemplo, este problema, veo que hay preguntas, así que luego las leeré o me ayudarás a leerlas para poderlas contestar. Entonces, estos dos conflictos es muy posible que puedan estar, por ejemplo, uno en la madre y otro en el padre, ¿vale? Entonces, es posible que la persona que nace, hay veces que ya hay niños que desde pequeños dicen cosas horribles como de mayor me voy a suicidar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese caso, son dos conflictos que se van a hermanar como una solución a algo que le pasa a mi madre y algo que le pasa a mi padre. Y yo voy a nacer, pero con una solución para esos dos conflictos, que está más allá de esta vida, está en el plano de otra vida. Por eso les atrae la muerte. Es decir, en esta vida no hay solución a ese doble conflicto en el que no hay amor, hay una frustración afectiva, como digo, y además no hay un territorio. Entonces, ¿cómo formar tu vida si no tienes un lugar donde aposentarte y no sientes el amor de nadie? ¿Qué interés tiene en quedarse aquí en esta vida, en este plano de esta vida? ¿Sí? Entonces, es realmente aterrador, ¿no? Cuando puedes sentirte de esa manera, estas dos cosas, ¿no? Sentir que nadie me quiere por un lado y que además no tengo un territorio. Entonces, son dos problemáticas que van a tener una importancia muy grande y que al hermanarse
van a dar este conflicto de esa atracción por la muerte y por una vida más allá de la muerte. Es decir, que la solución, si no está en esta vida, la voy a buscar en otra vida. Esa otra vida es más allá de esta, por lo tanto, pues, bueno, pues trascenderemos la muerte. ¿Vale? Es decir, que el suicidio, aunque esto suena fuerte decirlo, pero el suicidio tiene una intención positiva. No quiero decir que esté bien suicidarse, ni voy a invitar a nadie a que lo haga, sino que a nivel del inconsciente tiene una intención positiva de buscar una solución a algo que no la tiene en el plano de mi vida actual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habrá que llegar al meollo y al origen de estos dos programas. A veces puede ser de la persona que está en la vida, porque a veces la realidad supera la ficción y podemos tener vidas realmente demoledoras. Y en otras ocasiones no es la persona la que lo ha vivido, pero ya trae ese programa o esa solución a problemas más arriba en el árbol. Pueden ser sus padres o sus abuelos, ¿vale? Y esa persona viene a traer la solución a ese conflicto de ese transgeneracional. Hay aquí otra cosa que tomamos como interés dentro de ese inconsciente biológico, y después contesto a esas preguntas y luego continuamos, que es el cómo se suicida la persona. Entonces, desde los terapeutas que estamos aquí en esta temática y vamos a saber cómo abordar o cómo llegar, digamos, a ese programa de esa frustración afectiva, de ese no me siento amado en este plano y no tengo territorio, cuando uno de esos dos se queda resuelto, esta vitrificación se va a romper y ya no voy a tener tanto atractivo hacia la muerte o la vida más allá de la muerte, pero habrá que tratar los dos conflictos más los conflictos que se hayan sumado. Es decir, eso van a ser los matices de el cómo. Cómo me suicide va a decir mucho también de qué conflictos tengo adicionalmente a esos dos. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una forma de suicidarme es cortarme las venas, pues a lo mejor es que el conflicto está en mis lazos de sangre y no quiero estar en esta familia, o hay alguien dentro de la familia que me mata, ¿no? Entonces, según el tipo de suicidio, porque bueno, hay desde ahorcamiento, bala, qué sé yo, que te atropelle un tren, ahogamiento hundiéndote en el agua, tirarte por el vacío, estrangulamiento, cortarse las venas con gas. O sea, cada uno de esos conflictos nos va a llevar a un conflicto biológico adicional, ¿vale? Que pueda ser, pues, por ejemplo, el ahogamiento en el agua. Los riñones son los que están encargados del procesamiento del agua, entonces habrá que ir a ver esas memorias dramáticas en relación con el agua, por ejemplo. O, como he dicho, el cortarse las venas. O si es gas, respirar ese gas tóxico, va a haber un conflicto a nivel pulmonar o respiratorio de todo lo que son las vías respiratorias. Bien, entonces iremos al encuentro de ya no solamente esos dos conflictos, sino además de el cómo, porque el cómo nos va a dar el detalle de dónde reside o dónde está originado este interés por ir a una vida más allá de esta vida. Bueno, hasta aquí vamos a hacer aquí una paradita y vamos a mirar si hay esas preguntas. Sam. Mira, hay una pregunta que hacía una persona que decía que a veces te puedes suicidar por amor para evitar dolor a las personas que tú quieres. Suicidarse por amor. Para evitar dolor a las personas que tú quieres, que pase algo y para evitar, dice, te puedes suicidar por amor, porque tus problemas hagan sufrir a los tuyos y quieras que ellos no sufran más. Pues alguien, por bueno, ejemplo, esto no sé si esta persona lo ha vivido así, de esta forma tan concreta, no sé si es el caso. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta persona no quiera estar en este plano de esta vida? O sea, la pregunta no es el por qué me suicido, porque los porqués de los suicidios, si ya se ha suicidado, siempre quedan en un gran interrogante. ¿Sí? Entonces, esos porqués yo no los tengo en cuenta, son hipótesis, digamos, de la persona. Una vez que eso ha ocurrido, hay que ir a tratar otras cosas, como por ejemplo el duelo sin hacer que queda de esa persona suicidada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los porqués es lo primero que una persona se va a cuestionar cuando alguien se suicida.
Y es que, digamos que el que algo no tenga sentido es insoportable para la mente. Y vamos a ir a buscar cualquier sentido y darle un sentido a la experiencia que hemos pasado. Entonces, quizá para una persona sea aliviante, eh, entre comillas, pensar que se han suicidado porque les quieren. Mira, aquí Yo creo que lo ha explicado Elvira. Además, sí. otro tema que también hicimos un directo sobre las adicciones, que alguien tenga una adicción y entonces su familia sufra tanto porque esa persona tiene una adicción pues a lo que sea, ¿no? Pues a las drogas, al alcohol, a muchas cosas y sufra y entonces él quiera evitar y se quiere quitar la vida. Ok, entonces, bueno, aquí estamos viendo que hay varios conflictos que se están amontonando, ¿vale? Pero, ¿qué hace que esa persona esté en las adicciones? Una vez más, hay un raíl con el amor. Te digo que el amor es la medicina universal. Entonces, las adicciones, si estáis interesados en ver mi directo, podéis ir allí. Vais a descubrir cosas adicionales a las que estoy diciendo. Por supuesto que la vida de una persona que está en adicciones muy fuertes es miserable, miserable porque quiere huir de esa realidad y quiere crear otra realidad. Entonces viene a ser, claro, el tema del suicidio, estos dos raíles, digamos que serían el máximo del conflicto, ¿vale? Luego hay grados también. Entonces puede ser que sea un poquito menos querido o un poquito más querido, entonces ahí hay grados, del 0 al 10 siempre hay grados y no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay una escala de grises. Entonces, hay que tener en cuenta que esto también es así. Hay veces que a lo mejor una persona puede pensar en suicidarse y nunca hacerlo, ¿vale? Porque no tiene ese conflicto tan grande. Pero también es interesante observar que las personas que se suicidan eh, muchas veces ni siquiera lo pueden compartir porque sienten esa frustración afectiva tan enorme, ¿no? Entonces, si no siento que nadie me quiere, ¿para qué expresar ni siquiera que yo estoy mal? O para qué contar lo que yo estoy sufriendo dentro de mí, ¿no? Que es tan insoportable y que me hace pensar en esta solución tan drástica. Eso te quería yo Eh, preguntar, esa pregunta justo. Las personas que tienen esos pensamientos y que llegan a cometer eso no lo comparten antes, ¿no? exacto, no lo comparten, generalmente no lo comparten, pueden dejar una nota de despedida, que esto también suele ser quizás habitual, pero no lo comparten porque sienten que no es, eh, si están en esa frustración tan grande de desamor, ¿para qué compartirlo? Si total, aquí nadie me quiere. Y ojo, no tiene nada que ver la realidad que vive la persona para que, por ejemplo, a lo mejor tú sentías mucho amor por tu tío y tu tío quizá tenía esa incapacidad de sentir ese amor, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, se suicidó un hermano mío. Claro que yo le quería, por supuesto que sí. Y para mí, pues fíjate, era mi hermano. Entonces, yo tenía 21 años y él tenía 23. Es tremendamente injusto vivir una cosa así. Por eso yo en mi trayectoria he tenido que trabajar este tema y el tema del duelo intensamente, porque son temas que se queda una impronta muy dramática, ¿no? Y que, claro, todos los que somos terapeutas, si rascamos un poco atrás, cada uno tiene su bagaje, ¿no? Este es uno de los que a mí me lleva a interesarme tantísimo por la biología, el inconsciente, estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Más allá de lo superficial, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que hace una persona? Porque por más que tú intentes ponerle un porqué, siempre queda un vacío muy grande dentro. Y ese es el duelo que hay que hacer. Porque esa persona no va a regresar por más que le pongas porqués a la motivación que hizo que le llevase a suicidarse. ¿Sí? Aquí voy a hilar un poquito con el tema del bullying. Entonces, bueno, antes de continuar, recordamos que hay una intención positiva en el suicidio y que hay al menos dos conflictos en el cerebro creativo, digamos, o femenino y el cerebro más lógico o masculino, que son la frustración afectiva y la pérdida de territorio. Esto un poco para encuadrar, ¿vale? Y bueno, el cómo es en terapia. Entonces, el cómo es otra historia, ¿no? Esto queda muy bonito en el papel, pero luego está ahí alguna persona que tiene una situación de estas o ha pasado por algo así. Bueno, pues es importante que primero se ponga en seguridad y luego si tiene un interés de ir más allá de lo que, bueno, pues ir a ese inconsciente, ver qué tesoros se guardan ahí o qué cajas de Pandora, ¿no? Sobre todo para liberarlo y poder ir hacia algo mejor para cada uno de nosotros y hermanarnos con nuestra vida, que al final estamos aquí y tenemos que hermanarnos con nosotros mismos y con la vida. Vale, entonces el bullying.
Te puedes imaginar también, hemos hablado, las adicciones han salido aquí a colación, ¿vale? Una persona que tiene adicciones, como acabo de decir, su vida la perciben como algo catastrófico casi, ¿no? Y que quieren escapar de ella y entonces utilizan las drogas o las adicciones como medicina para ir a otra esfera, a otra realidad. Y las personas que están en el bullying, bueno, podría ser que también estuviesen viviendo estos dos conflictos, ¿no? Porque si tú vas al colegio y es uno de tus territorios y es allí donde sientes que nadie te quiere porque lo estás observando todos los días cuando vas ahí, quizás están latentes estos dos conflictos. Hay que ver cómo lo vive la persona. Una cosa es la historia y otra cosa luego es el cómo vivo yo lo que sucede fuera de mí, en mi interior. El filtro que tenemos cada uno de nosotros es cómo vivimos los eventos dentro de nosotros. Entonces no es tanto la historia, no es tanto lo que te pasa, sino cómo lo vives. Habrá niños que a lo mejor intenten hacerles bullying y ellos pues ni siquiera les afecte o se rían de la situación o lo consideren una broma porque no les llega, no tienen esa herida, entonces no va a conectar con ellos en su interior. Pero ¿qué pasa si esa herida está abierta? Va a conectar, va a ser una conexión, pero en directo, ¿no? Entonces, ahí es donde reacciona la persona. Y es ahí donde esa herida puede quizás incluso, bueno, quizás no, con total seguridad se agranda si es que la tiene y además se afianza. Es decir, que si tú tienes ya una herida, por ejemplo, de frustración afectiva, no me quieren, pues si yo lo sigo viviendo en el día a día, esa herida se va a afianzar. Va a ser una realidad, va a ser una creencia, nadie me quiere, en caso, digamos que hacia el futuro, ¿no? Muchas veces me encuentro, hoy por ejemplo estaba con una paciente y había sufrido de abusos de pequeña y es impresionante cómo las consecuencias de esos abusos al día de hoy te llevan a creer que todos los hombres son peligrosos. Es decir, que tu inconsciente biológico lo que va a hacer es poner un programa de supervivencia para mantenerte en seguridad. Si un hombre me ha agredido, para garantizar que ninguno otro vuelva a hacer lo mismo, voy a creer que todos los hombres son peligrosos y así estar en seguridad. ¿Vale? Este es el mecanismo que utiliza el inconsciente para ponernos en seguridad. Entonces, esto va a ocurrir exactamente igual, por ejemplo, con esta herida de nadie me quiere. ¿Vale? Entonces, me siento tan horrible, tan horrible, tan horrible que a lo mejor me voy a apartar o efectivamente voy a salir de este plano de esta vida. En pos de busca quizás de una vida mejor, ¿vale? No sé si hasta aquí queda claro un poco bueno, si queda claro lo que he explicado. Sí, luego hay una pregunta, no es muy relacionada, pero mira, dice una persona aquí, dice cuando, Jenny López Ramírez, dice cuando ocurre un suicidio de un joven de 17 años que está repitiendo su año académico y tiene una presión muy grande por parte del colegio y su familia, le presionan su familia y el colegio, y su suicidio es por sobredosis de Ritalina, que no sé, debe ser algún estimulante o... Algún tipo, bueno, eso debe ser algo digestivo, entiendo, algo que se toma, quizás. No conozco lo que es la Ritalina, no sé lo que es. Si es algo que es digestivo, pues habría que ver algo que es, por ejemplo, inaceptable, ¿no? Porque a través de la digestión lo que hacemos es aceptar el mundo del exterior. Al final lo que comemos se convierte en nosotros, lo transformamos y lo convertimos en nosotros. Habría que, bueno, efectivamente en este caso ya se ha suicidado el chaval, entonces ahora cualquier cosa que podamos decir no va a solucionar ese drama. Eso lo trataré al final porque además de los conflictos latentes dentro de la persona que piensa en el suicidio, luego hay otra realidad que es la familia que queda cuando la persona ya ha cometido ese acto de suicidio, ¿no? Entonces, bueno, voy a abordar un poquito por encima lo que es la manipulación con el suicidio, porque hay veces que esto sucede también. Hay veces que en algunas familias, y yo me he encontrado muchos casos en mis consultas de gente que viene y a lo mejor su madre, cuando ella era pequeña, amenazaba con suicidarse y es un chantaje brutal. Porque, bueno, en concreto estoy recordando el caso de una madre y una hija. Entonces, es curioso cómo la abuela ya lo hacía con la madre y la madre lo repite con la hija.
¿vale? Entonces es un programa, digamos, que viene desde antes. Pero imagínate que es un niño de 3 años que su madre, que es la única que la cuida, le dice, si no haces esto, yo me voy a matar. Esa niña de 3 años lo que va a ver es que su vida corre peligro. Es decir, si mi madre se muere, la que está en peligro soy yo. ¿Sí? Entonces, esto es completamente devastador porque esta persona, esta niña de 3 años, va a hacer lo posible y lo imposible por tratar de salvar a su madre con el fin de salvarse a sí misma. ¿Sí? Entonces, es un programa que va a quedar luego impreso en esta persona y quizás lo que yo me he encontrado en la consulta es que se queda impreso el programa del Salvador. Tengo que salvar a todo el mundo. Nadie puede sufrir. ¿Por qué? Porque entonces estoy yo en peligro, que esa es la creencia que se queda en la raíz, ¿no? Si esta persona muere, yo tengo 3 años y ya sí, a lo mejor tengo ahora 20, 30, 40, 50, ya no tengo 3, pero ese programa con 3 años era vital porque si no yo estoy en peligro de muerte. Un niño con 3 años sabe que no puede sobrevivir por sí mismo. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo también con ese programa del Salvador, porque se encuentra en un terreno hiperpantanoso, entre la culpa, la víctima, el verdugo, el salvador. Entonces, hay 3 componentes que son fundamentales, que es el que intenta salvar. Tú fíjate, una niña de 3 años que intenta salvar a su madre, ni siquiera está en el campo de su dominio. Un niño de 3 años, wow, ¿no? O sea, ponerle toda esa responsabilidad, o sea, es como ponerle la responsabilidad de la vida de otro, que no le corresponde. Entonces, estas personas, para no sentirse, para no sentir, en este caso esta niña de 3 años, por ejemplo, para no sentir que ese abandono tan brutal y que su vida puede correr peligro, va a tratar de salvar a todo el mundo y siempre evitará ser el verdugo. Lo va a evitar a toda costa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que siempre que hay un salvador, va a haber una víctima a la que salvar. Y el salvador, si no salva a la víctima, va a oscilar a ser verdugo. Es decir, tú fíjate que si la niña no hace tal cosa, su madre se mata. Es decir, que ella está siendo la verduga en ese caso. Entonces será insoportable pasar por el papel del verdugo y a toda costa estar en el papel del salvador, sintiendo que en cualquier momento puedo ser verdugo incluso sin saberlo. ¿Sí? Entonces es un terreno pantanoso de 3 esquinas, es como si fuese un triángulo y en cada uno de los vértices hay uno de estos actores. ¿Sí? Sin víctima no hay salvador ni verdugo, entonces la víctima hace un papel fundamental. Y Elvira, una pregunta. ¿Y esa madre que está amenazando con ese chantaje es porque siente esa deficiencia emocional en ella y por eso es una manera de llamar la atención y reclamar amor? Exactamente. Muchísimas veces viene ya de origen, o sea, digamos que esa persona no lo hace, bueno, habrá personas que lo hagan por maldad, pero generalmente no saben hacer otra cosa cuando hacen algo así, ¿no? Entonces, sí, efectivamente que hay un drama anterior. Quizá hubo un suicidio verdaderamente. Quizá. O quizá está intentando llamar la atención de ser visto o de ser amado, que no fue amado quizá por su madre o por su padre. Hay que ver cada caso en concreto, ¿sí? Pero el caso del chantaje y del Salvador es un programa que además es hiperlimitante, porque además van a ser personas que van a creer que el destino del mundo está en sus manos. Es decir, que tu destino estaría en mis manos o el destino de cualquier otra persona y que yo, haga o no haga, voy a tener un impacto en tu destino. Esto es casi ser Dios, ¿no? Y este programa también se activa cuando hay un caso de un suicidio, que es lo siguiente que voy a abordar ahora, porque cuando alguien se suicida es insoportable sentir que no has podido hacer nada por esa persona. Eso es lo más insoportable. O sea, lo primero que haces es preguntarte por qué, por qué, por qué. Y lo siguiente es la impotencia de no haber podido realmente hacer nada. Y te haces esas preguntas de ¿y si lo hubiera llamado? ¿Y si hubiera estado con él? ¿Y si, y si, y si, y si? Bueno, en los casos dramáticos en los que esto ya ha ocurrido, tengo una muy mala noticia que daros, y es que lo único que podemos hacer es transitar ese duelo.
no podemos hacer nada más. Y realmente no pudimos hacer nada. Y quizá, si ya ha sucedido, es que ese era su destino. Y muchas veces esto es verdaderamente insoportable, sentirlo. Entonces, y sentimos culpa para no sentir esa impotencia. Y para no sentir esa culpa a veces nos ponemos también en el papel de ¿y si lo hubiera salvado? Y entonces intentamos, a veces este puede ser el conflicto de los terapeutas. Quizá yo inicié mi camino en terapias precisamente por esto, ¿sí? A día de hoy ya no, a día de hoy ya estoy en el placer, ya no intento salvar a nadie, ¿no? Pero muchos terapeutas están ahí en el tengo que salvar al otro, ¿sí? Tengo que hacer algo por el otro. Está claro que yo voy a ser una herramienta, pero luego tú tienes tu parte de responsabilidad. Y esa es solamente tuya. Yo puedo acompañarte desde lo que yo sé hasta donde tú quieras, respetando siempre tu decisión final. Y ese va a ser mi mayor acto de respeto hacia ti, de no juicio y de amor también. Así voy a poder respetar plenamente quién eres tú. Esto me viene también a la cabeza dentro de la formación que yo hice. Una de las profesoras que nos acompañó, ella contaba una historia que, bueno, es muy, muy, muy delicada, pero que a mí me impactó muchísimo. Ella había hecho un trabajo muy intenso con el tema de la anorexia y la anorexia, bueno, pues es una forma también de suicidio con otros aspectos, ¿no? O sea, se suicidan de una manera inconsciente a través del no alimentarse y, bueno, eso tiene otras complejidades adicionales que son trastornos de la alimentación, que ahora no es el caso. Pero esta madre, que había pasado por un proceso bulímico y ella, anoréxico y ella se había recuperado, su hija también estaba pasando por ese proceso de anorexia y se encontraba en el hospital y no quería comer, no quería comer, no quería comer y de hecho, bueno, pues ya pensaba en el tema de la muerte. Entonces, esta profesora lo único que podía hacer por su hija en ese momento era decirle, incluso si te suicidas, yo te quiero. Y es ahí cuando esa niña pudo tocar verdaderamente el amor de la madre. Es muy duro, deseo que nadie tenga que pasar por esa situación, pero a mí me creó un impacto enorme, porque fíjate, ¿no? El respeto que tienes que poder llegar a sentir y realmente el sentir que haga lo que haga, mi madre me va a querer, sea quien sea, mi madre me quiere, es desde ahí, desde donde ese amor tiene esa potencia tan fuerte. ¿Sí? Haga lo que haga, existo para mi madre y haga lo que haga, me ama. Y veo que te has emocionado, quizá, ¿no, Samantha? Sí. Además, fíjate que en la disciplina positiva se utiliza mucho a la hora de establecer los límites, ¿no? Con los niños se habla mucho de que cuando a lo mejor les dices algo que no está bien, siempre les tienes que decir, yo ahora mismo en este momento me he enfadado porque esto no ha estado bien, pero yo siempre te voy a querer, ¿no? Enseñar a que al final pues siempre les vas a querer, ¿no? Pues tengan lo que tengan, o una adicción o donde estén, ¿no? Porque al final lo que dices tú, el amor salva, ¿no? Y es lo que Sí. más nos gusta a los seres humanos. Sobre todo nos sana más que nos salva. No tenemos de nada de lo que salvarnos y sí tenemos que sanarnos. Sí. Y el amor puede no estar de acuerdo con eso. Es decir, que seguro que esa madre por dentro y por fuera no está de acuerdo con ese acto. Pero eso no quita para que pueda querer, ¿no? Aún sabiendo que su hija podía tomar esa decisión, quererla hasta el final, ¿no? Hasta en las decisiones más drásticas o más duras. Entonces, bueno, hay muchas veces que nuestros padres nos han querido como han podido y nosotros hemos recibido también lo que hemos podido. O sea, que no siempre podemos recibir todo lo que nos dan. Entonces, ese también es un trabajo, ¿no? Qué es lo que me dan, pero también qué es lo que yo recibo de fuera y cómo lo percibo, desde dónde estoy, qué ojos tengo, pero desde dentro, ¿no? Cómo lo percibo, ese mundo. Bien, y otra de las cosas que ocurren con la culpa, para acabar con este último tema que he tocado, y yo creo que ya estamos más o menos ahí en la hora, y luego podemos abrir un poquito de preguntas si alguien más tiene alguna otra. El tema de la culpa
es importantísimo poderlo trabajar en terapia con vuestro terapeuta de confianza, porque una vez que ha ocurrido un drama tan grande como es un suicidio, que además puede estructurar luego toda la familia en torno a ese suicidio, todo el mundo vive con la mirada puesta en el suicidio de esa persona y crece y se desarrolla con la mirada puesta en ese suicidio. Entonces eso crea unas estructuras muy rígidas y realmente muy poco confortables. Entonces, una de las cosas que he mencionado antes, la culpa. La culpa bloquea el suicidio. Entonces, es muy, muy importante que las personas puedan hacer un trabajo terapéutico de esa culpa, porque con culpa no podremos hacer el duelo hasta el final. Y es importantísimo poder cerrar el duelo, porque si no, toda nuestra vida se va a orientar hacia esa persona que está muerta, que no va a volver. Pero, ¿cómo me puedo conectar yo con la vida si estoy con la mirada puesta en quien se ha muerto y de quien no me puedo despedir? ¿Cómo me voy a conectar yo, por ejemplo, con el amor o con la abundancia o con la prosperidad en mi trabajo o en la salud si mi mirada está puesta en alguien que no va a retornar nunca y de quien no me puedo despedir? Entonces, es imprescindible que ese duelo pueda tener lugar. Es imprescindible que podamos trabajar nuestra culpa, nuestra impotencia, nuestro programa de salvador quizá o de salvadora. Y desde ahí, desde sanar nuestras heridas, podernos despedir en paz. No significa que no vayamos a querer a ese ser. Por supuesto que le vamos a seguir queriendo, pero le podremos recordar desde el amor y no desde el drama. Yo recuerdo que cuando durante muchos años yo no podía decir la palabra suicidio y era horrible para mí, o sea, sentía todo el desgarro de todo ese drama que yo había vivido tan joven. Entonces, claro que hay que hacer un trabajo terapéutico y claro que hay que poderse dejar acompañar a ese bosque oscuro, que quizá es incómodo ir a la visita de eso que te ha ocurrido, pero os aseguro que el beneficio es multiplicado, diría, por 1000 millones. Es incalculable, porque puedes reconectarte con la vida y puedes continuarla desde el placer, aunque alguien se haya suicidado. Puedes estar bien, aunque alguien, eso es, se haya suicidado, o aunque hayas tenido un drama, o aunque te haya sucedido algo terrible en tu vida. ¿Sí? Hay una frase por ahí que dice que nunca es tarde para tener una infancia feliz, y yo esto lo corroboro. Es decir, que id a visitar vuestros bosques oscuros, que seguro que vais a encontrar mucho beneficio en vuestro día a día y también en las generaciones posteriores. Porque fíjate, Samantha, una cosa, que esto para terminar, cuando yo todavía no podía hablar del suicidio y no había hecho una mirada, yo ya había tenido a mis 2 hijos y mi hijo mayor jugaba a ahorcar a los muñecos. Es decir, que el secreto familiar, porque yo no podía hablar de esto y con ellos tampoco. Entonces, el secreto familiar, ellos inconscientemente saben que saben algo y es más, me preguntaban constantemente qué ha pasado con tu hermano. Yo no podía hablar de eso y les contaba cualquier cosa y ellos siempre me volvían a preguntar porque sabían que eso no era así y eran niños. Incluso mi hijo pequeño, una de las cosas que decía era, cuando yo sea mayor me suicidaré. Esto que he dicho antes es cierto. Yo se lo oía a mi hijo, tendría 5 o 6 años. Entonces era una forma de estar yo completamente desgarrada por lo que había vivido, pero por lo que transmitía a mis hijos, no pudiendo solucionarlo yo. Entonces, por eso digo que el beneficio es increíble. Por supuesto que hice un trabajo preciosísimo con ellos, primero conmigo y después con ellos. Cuando estuve entera como para poderles acompañar en ese proceso, cuando yo me sentí que para mí ya estaba bien y me emocionó, Y es eh, que sí, pude sentarles conmigo a la mesa, pude hablar con ellos y ellos entendieron todo, lo colocaron. Fue preciosísimo y me sobrecojo. es que fíjate Fue muy bonito, muy bonito.
que aquí hemos hablado del duelo, hemos hablado del duelo de los niños y ahora lo estamos trayendo, ¿no? En esas etapas tan importantes, ¿no? De ese suicidio con esa rabia también, ¿no? Que Sí, viene en la etapa del duelo. Entonces, pues es muy bonito lo que traes porque te has desnudado de esa manera tan vulnerable que también puede ayudar a muchas personas, ¿no? Yo creo que, y encima, desde luego. muchas gracias, Elvira. Bueno, esto es mi aporte hoy. Como os podéis imaginar, me he hecho muchísimas preguntas durante mucho tiempo. Hoy, más que preguntas, siento que esa parte está sanada dentro de mí. Y bueno, pues espero que vosotros podáis tener también la bondad de acompañaros y de hacer una mirada, sobre todo con cariño, ¿no? A vuestro interior. Y bueno, pues por hoy hasta aquí, Sam. Yo, Ha bueno, sido muy emotivo para mí. nos queda un poco, o sea, ya nos vamos a pasar de hora, pero sí que quería hacerte yo una pregunta. Yo me quedaría contigo, ya lo sabes, aquí como horas, porque es verdad que siempre nos emocionamos mucho en estos encuentros que hacemos juntas, porque creo que le ponemos el corazón, ¿no? Y una pregunta, tú siendo terapeuta, ¿no? Y yo tuve también una amiga, ella era psicóloga, ¿no? Y aquí ahora mismo se ha conectado muchas personas que también lo son. ¿Cómo abordamos? Me imagino también como un duelo, ¿no? Siendo terapeuta, un paciente, pues al que acompañas, si estás con él en un proceso y de repente pues decide suicidarse, pues ese terapeuta también, ¿cómo puede afrontar Claro. eso, ¿no? A ver, yo tengo la intuición de que si se suicida alguien dentro de o sea, en su consulta habrá que verificar con ese terapeuta cómo lo vive. Esto es lo primero que hay que verificar. ¿Cómo ha vivido eso esa persona? Y ojo, porque el programa del Salvador puede estar haciendo de trampa, puede estar haciendo de trampa en los terapeutas, ¿vale? Entonces, no sé si eso puede estar activo en esta persona o no, hay que verificar cuánto de culpa siente, cuánto de implicado se siente esa persona hacia ese suicidio o no, cuánta de impotencia siente al no haber podido hacer nada por ella. Todo eso hay que verificarlo, por supuesto, con un acompañamiento. Y como digo, es que no hay nada escrito, cada uno somos un mundo totalmente diferente. Así que, bueno, si a ella le toca, desde luego que hay un programa que ya está activo y eso es un desencadenante, sin más. Pues nada, yo sobre todo pues agradecerte que hayas venido pues a exponer este tema. La gente da las gracias porque dicen que es un tema también muy profundo y sobre todo animar a la gente que si pues que nos abramos a contar realmente lo que sentimos, ¿no? Que es bueno pues liberar lo que sentimos y podernos ayudar y hay gente que ayuda y todos tenemos ganas de ayudar a otros, así que te pueden consultar cualquier cosa, puedes escribir a Elvira. ¿Dónde pueden encontrarte por si quieren preguntarte alguna cosa aparte de todo esto que hemos hablado aquí? Sí, bueno, me podéis encontrar en evolución.emocional en Instagram y ahí me podéis escribir por privado o me podéis poner algún comentario también en las publicaciones que tengo. Me podéis encontrar también en mi página web, en elvirayorente.com. Ahí tenéis mis datos de WhatsApp y mi contacto. Así es que estáis todos invitados a contactarme. Sois bienvenidos. Y os mando un gran abrazo desde aquí. Hoy me habéis hecho emocionarme muchísimo contando todo esto, que es muy personal, muy íntimo, pero que también estoy muy orgullosa de ese camino que he podido hacer. Y bueno, pues eso, que tengáis bondad hacia vosotros y vosotras. Muchas gracias, Elvira. Hoy leí a Amparo Green Coach, que ella también forma parte de la escuela, como tú, no sé si os conocéis, y pedía un reto que era que la gente fuera vulnerable, ¿no? Y qué bonito, pues, cómo conectamos, ¿no? Cuando contamos, pues, las cosas que nos pueden pasar a todos, ¿no? Y la verdad que ha sido súper bonito. Muchísimas gracias. Te espero pronto aquí. Y muchas gracias a todos los que os vais conectando. Dejamos este directo grabado, también lo subiremos al canal de YouTube y de verdad para cualquier cosa que necesitéis, escribir a Elvira que ella estará dispuesta a ayudaros en toda esa conocimiento que tiene en diferentes áreas. Así que muchas gracias y un beso muy grande a todos. Muchas gracias, Sam. Un besito a Chao.